Ya no importa lo pasado porque algo grande viene para tu vida. Recuperando lo perdido. 97.7 Nueva Vida en la cita divina hoy, en la reflexión del día, con Yanira Rodríguez. Ya estamos conectaditos también a través de la página de Facebook de Nueva Vida. Y en mi fanpage Yanira Rodríguez lo estamos compartiendo. Esta palabra de hoy, la palabra del día, la reflexión de hoy. Escucha. De esta manera, comenzamos en esta preciosa mañana con el tema de hoy. Recuperando lo perdido. Recuperando lo perdido. Algo grande viene para tu vida. Si tú lo puedes creer, tú tienes que decir un fuerte amén. Escucha. Para todos los que se conectan a través de la página de Nueva Vida y para todos los que nos escuchan siempre conectaditos de esta emisora que es consuelo, que es fortaleza y con palabras de bendición. Obviamente el libro de referencia, la Biblia. Hay personas que me han preguntado, pastora, ¿cuál es el libro que utilizas para las reflexiones que compartes en las mañanas? Pues tengo que decirte que el libro que utilizo se llama La Biblia. Y ahí de la Biblia extraemos esa información a la actualidad, así como dice la oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, pero dice, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. Y de esta forma es que viene a nosotros el reino de Dios a través de su palabra, a través de las instrucciones que quedaron plasmadas en esta palabra poderosa, la Biblia, que es viva y que es eficaz, que es vida, que es refrigerio para ti. Así que bienvenidos, bienvenida en esta mañana. Quiero compartir contigo una porción bíblica que se encuentra en el libro de Joel, o Joel, algunos dicen, ¿verdad? Joel, capítulo 2, verso 25. Joel capítulo 2, versículo 25, y dice así: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Estoy leyendo Joel capítulo 2, desde el versículo 25 hasta el 27. Voy a repetírtelo de nuevo. Y os restituiré, habla de restitución, de recuperación, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios.
y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y luego de esos versos, entonces desde el versículo 28 en adelante habla del derramamiento del Espíritu de Dios, dice el versículo 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Qué palabra tan poderosa. Qué palabra tan poderosa que fue plasmada en este libro profético de Joel capítulo 2. Y lo traemos a el hoy, ¿verdad? Al momento, a la hora, a la actualidad. Bajo el tema recuperando lo perdido. Recuperando lo perdido. Y es que cuando Dios hace promesas, las promesas de Dios son eternas. Las promesas de Dios no son pasajeras. Las promesas de Dios no fueron prometidas ni fueron diseñadas para un tiempo específico, sino que las promesas de Dios se mueven en los tiempos y en las temporadas. Las promesas de Dios se mueven en el tiempo y en las temporadas. Quiere decir que lo que fue escrito y prometido en esta porción bíblica que te acabo de leer es también para ti y para mí, es también en este tiempo, porque la palabra de Dios, la boca de Dios es la misma, es la misma. Así que viene sobre ti y sobre mí, escucha. Viene sobre ti y sobre mí recae esta promesa del derramamiento del Espíritu de Dios, pero también de la restitución, de restituir. Y cuando se habla de restitución, se habla de que vas a recuperar, de una recuperación, de que recuperarás lo que has perdido. Y quizás tú dices que lo que se perdió y olvídate de eso. Lo que se perdió y ahora yo voy hacia adelante. Pues fíjate, sí, de eso se trata, de que en la recuperación no necesariamente vas a tener lo que tenías antes. Escucha bien, y tú dirás, pero ¿cómo es eso? Pues si estoy recuperando lo perdido, es que se me va a devolver lo que perdí, es que voy a recuperar lo que me pertenece y todos esos asuntos y esas frases que se utilizan muchísimo. Pero no, yo te vengo a hablar de una manera distinta. Yo te vengo a hablar de una restitución, de una recuperación, pero de una forma que Dios lo hace diferente a como tú esperas y a como yo espero. Dios lo hace diferente y lo hace mejor, porque sus pensamientos son mejores que los nuestros, sus pensamientos son mayores que los nuestros. Nuestra imaginación, lo que esperamos, se queda pequeñito para lo que Dios va a hacer, y es que algo grande viene, escucha. Es que algo grande viene y posiblemente tú digas, ay, que algo grande viene, pero ¿cómo me vas a decir que algo grande viene? Como lo que estoy viendo ahora es destrucción a mi vida, lo que estoy viendo ahora es un panorama difícil, lo que estoy viendo ahora es enfermedad, es dolor, es algo que se ha derramado sobre la tierra que está muy fuerte. Posiblemente tú puedas estar pensando eso en este momento que yo te estoy impartiendo esta palabra, pero déjame decirte que la fe me dice, y la fe es en quien yo he creído. No solamente es en lo que yo he creído, sino que la fe también es en quien yo he creído. Porque a veces basamos la fe en lo que creemos, que va a pasar, en lo que creemos que va a suceder, y eso es parte de. Pero la fe va más allá cuando tú reconoces en quien tú has creído, cuando tú confías. Estoy confiando en ti, Señor. Ya no importa lo pasado. Pero eso es cuando tú pones tu confianza en el Señor. Cuando tu fe te dice en quién tú has creído, que va más allá en lo que tú has creído. Porque a lo mejor has creído por una cosa, a lo mejor has creído por algo, pero cuando tú
crees. Crees, pero poniendo esa confianza en quién tú crees. En el Dios de poder, en el Dios ayudador, en el Dios que liberta, en el que restaura, en el que restituye y en el que te devuelve lo que tú has perdido, pero de una forma diferente a la que tú esperas. Ahí es donde podemos decir que algo grande viene. Consolación. Consolación, sanidad, fortaleza, verdad, liberación, justicia de Dios. ¿Ves que es diferente? Bendición, salvación, plenitud, victoria, restauración. Es que cuando se trata de quién viene, entonces las cosas son diferentes. Más allá de lo que tú esperas, más allá de lo que tus ojos puedan ver, es algo sobrenatural. Se trata de lo que para ti es imposible y Él lo hace posible. Se trata de lo que para ti y para mí es imposible, porque lo posible es lo que yo puedo conseguir. Lo que yo puedo conseguir con mis fuerzas, con mis manos, con el sudor de mi frente, con mi esfuerzo, con mi trabajo, lo que yo puedo conseguir. Pero lo que Él consiguió para ti y para mí, eso es extraordinario, eso es grande. Recuperando lo perdido. Recuperando lo perdido. Dios lo hace de una forma extraordinaria. Y por eso en esta porción bíblica, escucha cómo lo dice, escucha porque es algo maravilloso. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército. Y cuando dice la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, está hablando de diferentes etapas. De diferentes etapas de esto, si lo quieres llamar este mismo insecto, ¿verdad? Que está utilizado en esta metáfora. Me fascina la palabra de Dios porque es metafórica, porque nos trae ejemplos para que podamos entender, porque este insecto se come, ¿verdad? Devora la planta, el insecto le hace hasta unos hoyitos. Este insecto cuando habla, la oruga, está por etapas, luego el saltón, el revoltón y la langosta. Entonces tiene una especie de comportamiento en donde destruye, ¿verdad? Y entonces por eso es que dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Entonces luego dice, eso que tú pensaste que ya se lo había comido, la oruga, el revoltón, el saltón, la langosta, todo esto, entonces luego hay una promesa de restitución. Dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llega la restitución, cuando se te devuelve, cuando tú recuperas lo perdido y proviene de parte de Dios, entonces no hay nada que pueda destruirlo, no hay nada que pueda destruirlo, no hay nadie que pueda comer tus frutos, no hay ave de rapiña, no hay insecto, no hay nada que pueda devorar tus frutos y tú vas a comer hasta saciarte y alabarás el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas y sigue haciendo maravillas con nosotros, con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que algo grande viene. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro. Es que no hay otro. Deja que venga sobre ti, porque no hay otro, no hay otro.
glorificar al Padre por su palabra. Escucha lo que hay para ti. Así es, recuperando lo perdido. Justicia de Dios. Justicia de Dios, liberación, justicia de Dios. Conoceréis que en medio de Israel, y yo digo hoy, en medio de Puerto Rico, en medio de tu nación, en medio de ti, de tu familia, de tu casa, y conoceréis que estoy yo. Que estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, no hay otro, escúchame bien, no hay otro, ni reyes ni gobernantes de esta tierra, es que no hay otro, no hay otro, no hay otro. No hay otro, no existe hombre en la tierra. Lo puedo sentir muy dentro de mí. No existe. No hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Entonces, no solamente eso, sino que hay una promesa que quedó establecida. Esta promesa del derramamiento del Espíritu de Dios que en la actualidad se manifiesta en nosotros, dentro de nosotros, sobre nosotros y alrededor de nosotros, se llama Espíritu de Dios, se llama Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Espíritu Santo se llama el Consolador, la fortaleza. Y después de esto, derramaré de mi Espíritu. Ven, Espíritu, llena este lugar, escucha. Abre nuestros ojos para ver como Dios ve. Ven, Espíritu, recuérdanos una vez más que el valle de sombras, Cristo es la roca. Amén. Ven, Espíritu, recuérdanos una vez más que en valle de sombras, Cristo es la roca. Derramamiento del Espíritu de Dios, y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, dice sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo. Y sabes que aunque en la tierra llegue sangre, llegue fuego, llegue columnas de humo y todo lo que acá habla, hay una promesa para ti que dice el versículo 32, que aunque llegue sangre, aunque llegue fuego, aunque lleguen las columnas de humo, escucha lo que dice el versículo 32, y todo aquel que invocar el nombre, enséñanos, Señor, a escuchar tu voz. A clamar. Cuando nos dices que tú tienes todo en control. Enséñanos a clamar, a invocarte y a escuchar tu voz. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. En Puerto Rico habrá salvación. En tu casa habrá salvación. En tu familia habrá salvación. Como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Amén, amén. Algo grande viene recuperando lo perdido. Porque dentro de ti, si tú abres las puertas, el Espíritu Santo, el Consolador, comienza a derramar todas estas bendiciones, todas estas promesas. Así que no sufras
por lo que se perdió. Y quizás tú digas, suena contradictorio. No, no, no. Es que lo que viene es mejor, es mayor. Es que lo que viene es lo que Dios quiere y no es lo que tú y yo esperamos. Es lo que Él quiere. Y es mejor y te deleitarás y reirás y te secarás las lágrimas y comprenderás que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que prepárate para recibir algo mejor, algo mayor, algo grande en esa recuperación. Y atrévete a decir, hoy yo me recupero, hoy yo me recupero, hoy mi familia se recupera, hoy mi nación, mi país se recupera. Vamos, yo creo que esta declaración es importante, es una declaración de fe, pero lo que está establecido en la palabra de Dios nadie lo cambia. Y es en el nombre, sobre todo nombre, que no se te olvide. En el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Esto es Cita Divina con Yanira Rodríguez. Comparte con otros desde esta página de Nueva Vida, en mi fanpage Yanira Rodríguez. Y continuamos con esta cita divina. No te vayas, que hay más para ti. Recuperando lo perdido.